Buenas noches. Volvemos a conversar como cada viernes de salud y la salud que nos interesa y nos preocupa a quienes vivimos en la región de Arica y Parinacota. Para conversar sobre un tema que es de mucha relevancia y novedoso, hemos invitado a don Juan Urrutia Reyes, director subrogante del Servicio de Salud. Bienvenido, estimado Juan Urrutia. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Bueno, son invitaciones interesantes en todo caso, porque nos importa mucho hablar de salud, así que queremos conversar de algo que surgió esta semana como noticia, que tenemos médicos y dentistas que llegan a incorporarse al sistema de salud en Arica. ¿Podrías describirnos bien qué pasa con eso? Bueno, cuando hablaste interesada, claro que obedece a un tema de interés común, o sea, la salud es un tema transversal a toda la población. Y estos médicos llamados médicos EDF corresponde a una sigla que significa en etapa de destinación y formación. Son los que antiguamente se conocían como médicos generales. Estos médicos son médicos y odontólogos que una vez que egresan son destinados a atención primaria tanto urbana como rural, dado que el principal y el primer nivel de atención en salud es la atención primaria. Entonces, nosotros en nuestras distintas comunas tenemos distintos consultorios que se llamaban, antes hoy en día se llama CEFAM, que son Centros de Salud Familiar, y estos médicos vienen a apoyar fuertemente la atención. Son profesionales recién egresados que empiezan a construir su vida, sí, son jóvenes, claro, empiezan a construir su vida personal y profesional en torno a esto. Yo creo que debe ser para los médicos, yo he visto muchas generaciones en otros lugares, una etapa más linda, digamos, porque una vez que lo que estudiaron, lo que anhelaron ser, lo pueden poner en práctica con la población. El sueño de ellos. Exacto. Ellos permanecen generalmente entre 3 y 6 años, que es como lo máximo. ¿Por qué? Porque eso después, una vez que cumplan ellos, esto les permite, a través de una sumatoria de puntaje, postular a determinadas especialidades ya. Bueno. Entonces, a veces hay algunas especialidades que requieren como menos puntaje y por distintas situaciones personales también están como en 3 años, u otros por las mismas consideraciones, o de puntaje, o familiares, profesionales, personales, pueden extender a 5 hasta 6 años. Entonces, cumplen, digamos, una tarea súper importante en la atención primaria y después pasan, digamos, a postular a especialistas, que también es una gran brecha que tiene el país. Qué bien. Estos médicos y estos dentistas van a ser distribuidos entonces en los diferentes CEFAM. Exacto. Son en total 14 los que llegaron ahora. Son 10 médicos y 4 odontólogos. Los 4 odontólogos van a quedar en Arica y de los 10 médicos, 8 quedan en Arica, 1 se va a Putre y el otro a Bisbiri. Qué bien. Esas son las destinaciones que tienen. Ellos los recibimos el lunes, tuvimos una actividad y durante esta semana han tenido toda una etapa de inducción, no solamente el tema, digamos, administrativo y operativo del servicio, sino también un poco contándole cómo es la red asistencial de la región, de manera de saber derivar oportunamente también, sino también un barniz sobre cuál es la situación epidemiológica de la región y a qué se van a encontrar, digamos. Y aparte otras terminologías propias del sector público de salud. Claro, y las particularidades de la región, ¿verdad? Claro. Totalmente, exacto. Sobre todo estar en el altiplano es un tema bien puntual y complejo al mismo tiempo, que si bien hay una complejidad, digamos, de adaptarse al clima, a la altura, pero también es una tremenda solución llevar médicos para allá, ¿no? Exacto, sí. Ese día que conversábamos habían 1 o 2 ariqueños, otros del norte, de Antofagasta, de Calama, y el resto era del centro del país. Por lo tanto, es súper importante orientarlos, digamos, localmente. Y claro que ayudan, digamos, a potenciar más todavía los cupos de los médicos que están en las comunas rurales. Sí. ¿Y van a venir más médicos? ¿Así hay un plan de
seguir proveyéndonos de profesionales de salud de esas características? Sí, tal como comentaba, esta etapa de destinación y formación dura un tiempo, por lo tanto es un proceso que está, digamos, frecuentemente renovándose. Ya. Unos se van, otros llegan, pero hemos ido aumentando la cantidad de médicos que necesita la región. Y la verdad es que del año 2017 al 2018 hemos pegado unos saltos en términos de cantidad más importante. Teníamos 38 plazas el 2017 y ahora tenemos 52. Es decir, hemos crecido en 14 nuevas plazas. Y eso es muy importante porque, tal como mencionaba, el primer nivel de atención donde la gente llega es la atención primaria. Claro. Por lo tanto, es donde más necesitamos recursos para poder atenderlo oportunamente. Claro, pues las especialidades quedan en el hospital verdaderamente. Claro, esto es como una pirámide. Después se va, claro, los volúmenes son menores, pero los principales programas de salud, digamos, de niño, de adolescente, de la mujer, del adulto mayor y otra serie de programas más están en la atención primaria. Pues es el gran frente, digamos, inicial que atiende a la salud de las personas. Estuvo hace un par de semanas, si mal no recuerdo, y conversé con él acá en nuestro noticiero, el doctor Juan Díaz Castro. Juan Luis Castro. Juan Luis Castro, perdón. Sí, estuvo también con nosotros en una reunión. Sí, y acá conversamos del tema de salud acá, y él se fue con un diagnóstico, aquí lo comentó, que lo dejó muy preocupado e interesado en ayudar a resolver. Y él dijo que se iba con tareas a Santiago y a su comisión que preside de salud en la Cámara para decir que aquí hay una falta importante de recursos humanos, de infraestructura, de equipamiento, etcétera. Yo imagino que ese tipo de soporte político, digamos, en este caso de un parlamentario, resultará provechoso para nosotros en la región. Sí, el tema de salud es un enorme tema en el país. La epidemiología también va cambiando, las culturas en la salud, las formas de vida. Hacen, digamos, que las necesidades de salud aumenten y a su vez también están, digamos, cambiando. Claro. Por lo tanto, todo lo que sea recursos en infraestructura, recursos humanos, más especialistas son súper importantes. El tema de salud es complejo, tiene muchas variables y el país y la zona tiene desafíos fuertes aún. Por lo tanto, todos aquellos que puedan aportar positivamente son bienvenidos. Tuvimos una reunión con él y efectivamente él se dio una visión un poco más clara de la situación actual y como presidente de la Comisión de Salud, digamos, en el Parlamento, nos ofreció todo su apoyo, sobre todo para el tema de los especialistas, que cuesta traerlos para esta zona. Claro. Y me imagino también que apoyará en el tema de Hacienda, ¿no? Porque los recursos pasan porque se aprueben de alguna manera primero en el Poder Ejecutivo, en ese ministerio, claro. Pero no siempre están abiertas las puertas ahí para aumentar lo que ellos llaman costos, ¿no? Claro. Y yo diría que es una inversión en todo caso en la salud. Sí, lo que pasa es que existe esa clasificación, pues hay algunos que son presupuestos destinados netamente a la parte de inversiones y hay otro que tiene que ver con los costos operacionales, que son los pagos de los sueldos, todos los insumos, todos los medicamentos, los gastos que tienen los establecimientos. Hay un presupuesto que está dado a finales del año anterior, siempre ya como octubre, noviembre se sabe, pero igual hay expansiones durante el año. En esta semana estuvimos con un par de directivos en Santiago visitando la División de Gestión de Redes Asistenciales que ven un poco los modelos de atención. Visitamos a la jefa de división también de la atención primaria, al del recurso humano, pidiendo siempre cargos, digamos, también con el de presupuesto, tratando, digamos, de obtener recursos adicionales y también estuvimos con el encargado de inversión. Así que estuvimos mostrando nuestra situación a la autoridad entrante inmediatamente porque hay que estar ahí solicitando, vigente, planteándole nuestras necesidades. Así es que, no, todos aportan, digamos. Aquí yo creo que el tema de la salud en Chile tiene distintas miradas, hay distintas observaciones al respecto y hay que digamos, tener bien claro el diagnóstico de manera que podamos
apuntar efectivamente a las soluciones. Al fondo del problema. Así es. Sobre todo si tú agregas, por ejemplo, un fenómeno natural que está ocurriendo, que es la migración, y que aquí en Arica está asentándose un porcentaje importante de migrantes, y que van inicialmente al sistema de salud primario, o sea, van al médico por cualquier síntoma que todavía no es fácil o para uno no es fácil de diagnosticar, y eso ha traído como consecuencia que hay una mayor demanda. Eso implica también de que salud debe hacer esfuerzos adicionales, porque ya con la población que había existente era un tema de déficit, había un tema de déficit. ¿Con esto se implementa una necesidad o hay que buscar mayores recursos, crees tú? A ver, en salud generalmente nosotros no hacemos distinciones mucho, evidentemente, claro, quién es la persona que llega. Nosotros tenemos convenio, tenemos políticas nacionales hace buen tiempo respecto a la atención de los migrantes, que atenderlos como debe ser. La salud es un derecho universal, por lo tanto, en ese sentido, para nosotros no significa, digamos, hacer ningún tipo de discriminación. Claro que en términos presupuestarios, evidentemente, siempre esto significa algún costo, mayor. Claro, pero Arica no es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de migrantes, digamos, porque es como la puerta de entrada, eso sí, a la migración, y vemos mucha gente en tránsito. Sí. Con Tacnas tenemos un flujo de 10.000 personas diarias y todo. Pero en forma significativa aún no lo es. Es un porcentaje que va en alza, eso sí, pero estamos preparados para atenderlo. Está bajo control la situación. Sí. No, yo no lo decía por una perspectiva de que hay una observación negativa de la migración. Lo digo que aumenta, según entendí, las necesidades de la región desde el punto de vista del presupuesto, de los recursos humanos, en fin, las instalaciones. Castro decía aquí, por ejemplo, que a él le quedó clarísimo que se necesitaba más CEFAM, ¿no? Por una parte. Claro, pero ese es un déficit estructural que tenemos nosotros como región. Nosotros, los llamados policlínicos fueron construidos en su momento para poblaciones de 15.000, 20.000 habitantes, y hoy en día algunos de ellos atienden 30.000 hasta 40.000. Claro, sí, en la infraestructura algunos también tienen data bastante antigua. El último nuevo nomás es el Petruccelli, que está en el sector norte, y nosotros ya tenemos un levantamiento de la cantidad de CEFAM que falta. En la reunión esta que sostuvimos en Santiago expresamos aquello de manera que están digamos, presentados como necesidad, y tenemos que seguir avanzando en aquello. Y estos son déficits estructurales que APS lo tiene hace mucho rato, que debemos tener un plan, y prontamente nos vamos a reunir también con el gobierno regional, de manera de establecer un plan de inversiones, unos 4 o 5 años a lo menos, en términos de poder tener un financiamiento mixto entre el nivel, digamos, sectorial central. Sí. Y otro el gobierno local, y ponernos, digamos, de acuerdo y no estar siempre con contingencias, sino tener un plan clarito, ver cómo abordamos estas brechas en inversiones que necesita la región. Bueno, otro día podríamos tal vez entrar como en detalle, digamos, porque hay varias cosas al respecto, digamos. En términos generales, es evidente que estamos en un déficit en la región en muchos aspectos, pero la salud es una cuestión de primera necesidad, ¿no? Así es. En ese sentido es que hago la referencia de que estamos en un déficit que a las autoridades centrales debería de preocuparle. El caso de la visita de Castro obviamente ayuda, lo que ustedes hacen, estas diligencias directamente en las autoridades de salud en Santiago, obviamente que sensibilizan. Exacto. Entonces, haciendo dando una visión global de esto, me imagino que mientras más gente, mientras más autoridades, ¿verdad? Mientras más autoridades vengan a la región y comprueben, como lo hizo el diputado Castro, evidentemente ayuda en ese sentido a resolver estos déficits. Y estos médicos que han llegado, y dentistas o odontólogos, por supuesto que van a ser de una enorme ayuda, porque evidentemente hay un déficit también de recursos humanos. Ahora, de especialistas, ¿tienes alguna noticia que puedan...? Antes, para continuar con el tema de EDF y entrar a los especialistas, nosotros, de acuerdo a nuestro tamaño de población de los usuarios que se atienden en atención primaria de salud en APS, deberíamos tener entre 65 y 70 profesionales. En la suma de los profesionales que entrega el servicio, más aquellos que hacen directamente la municipalidad, nosotros ya estamos llegando a esos números que necesitamos.
Y esto nos pone, digamos, muy buen pie, digamos, en después ver cómo estamos trabajando en términos de cada uno de los programas y cómo estamos alcanzando las distintas metas en estos programas de salud que nosotros decíamos. Ya en el nivel secundario, en lo que se refiere a las especialidades, las brechas son grandes. Sí, las brechas son grandes, claro. Muchos de estos problemas, porque cuando uno va, por ejemplo, a nivel central a solicitar determinados recursos en ciertas áreas, Arica no es la única servicio de salud que está. Hay 29 que están en una fila también, por lo tanto, evidentemente cuando uno lleva las necesidades las tiene que llevar dimensionadas, priorizadas, de manera de que este presupuesto, que es limitado para necesidades que son mucho mayores, podamos concentrarla en aquellas cosas que tengan mayor impacto, pero programarlas. Por eso que le contaba que es necesario hacer un plan también entre nivel central y gobierno regional para ver en lo que es inversiones, por lo menos tener un plan claro a unos 4 o 5 años. Ahora, en términos de las especialidades, que también es un problema nacional, la zona extrema y lo que es provincia, el problema es mucho más grave aún. Tiene un sinfín de variables que explica esto. Uno, primero, aumentar la cantidad de especialistas que necesita el país generar año por año. Hay una estadística de carácter nacional sobre ese tema. Sí, el Estado ha estado preocupado en el último tiempo estos temas. Las cifras muestran claramente que estamos sacando más especialistas, pero aún no son suficientes para la gran brecha que tiene el país. Y además que toma tiempo especializar. Además que tiene todo un proceso que no es inmediatamente que uno lo saca, porque tiene que ser desde aquí el crecimiento primero mayoritario de la masa de médicos generales, para que después estos se transformen a través de esta etapa, postulen a las especialidades. También los médicos extranjeros también han sido un apoyo en este momento en distintas partes del país, por lo menos en lo que son en las medidas de corto plazo, porque lo otro, tal como tú mencionas, tiene una etapa un poco de maduración mayor. Hay algunas especialidades que son mucho más carentes que otras, que son aquellas que podemos nosotros colocar algunos focos, digamos, de solución, que en este momento han estado cubiertos principalmente por la venida de médicos extranjeros, porque el otro plan va a demorar un poco más. Ha sido un buen aporte, en todo caso, la migración de los médicos para Chile, en ese sentido, digo, ¿no? Sí, yo creo que cualquier migración en cualquier país viene de todo, digamos, entonces, y son procesos que se tienen que aceptar, pero también regular y supervisar así. Nosotros, en lo que se refiere a salud, tenemos todo un plan de reconocimiento, hay convenios bilaterales en algunos casos, en otros no, pero claro, están los exámenes de UNACOM, hay examen de CONASEM para las especialidades, tenemos todo un sistema también para poder, digamos, asegurar la calidad de estos médicos. Bien, a mí me parece que con lo que hemos hablado se esclarecen varios aspectos que, visto desde la lectura de la noticia, en el periódico, en los canales de televisión, la radio, en fin, de repente falta como explicar, como lo has hecho tú esta mañana acá, el detalle de este asunto, de por qué llegan, cuándo llegan, cuánto tiempo van a estar acá, qué posibilidades hay de que vengan más, en fin, porque la gente tiene expectativas, o sea, tiene esperanza de que esto se resuelva en algún momento, y considero que hemos logrado aclarar esos puntos. Así que hay algo que agregar nosotros. De los 14 que llegaron, eran 16 los cupos. Tenemos 2 cupos adicionales que en este periodo vamos a hacer concursos locales, que se llaman, para poder suplirlos. Porque no siempre vienen todos los que ganaron los cupos, por distintas razones, a veces no llegan, así también como especialistas, a veces que vienen, también hay de por medio un porcentaje que va aumentando, eso sí, que no cumplen su destinación de formación de especialidades ya, y pasa eso. Y más 6 cupos adicionales que vamos a tener en junio, por lo tanto nosotros, claro, vamos a tener, por así decirlo, 8 médicos más también próximamente. Fantástico. Así que sí, como digo, esta gran necesidad que hay en salud se va cubriendo, pero no es un proceso también que va en avance. Y qué bueno que mencionaste lo último tú, porque son tantas las variables que entran en el complejo mundo de salud, o sea, educación y salud son dos áreas bien complejas, que hay 2 cosas. Uno, las explicaciones no solucionan los problemas, pero sí ayudan a entenderlo, porque hay muchas opiniones siempre respecto de lo que pasa, y que a veces no todas tienen el fundamento o el conocimiento necesario. La realidad. Exacto. Entonces, es bueno como una primera, porque la salud es un tema de todos tienen que opinar, todos tienen que hablar, pero nuestro rol también, y por eso que agradecemos la invitación,
es que podamos, digamos, entregar el conocimiento de cómo funciona esto, porque pueden aportar muchas ideas desde muchas partes, pero cómo funciona el modelo. Y por otro lado, evidentemente, nosotros tenemos, Arica tiene todavía un enorme desafío en salud, cubrir tanto todavía en el área de atención primaria y también en lo que se refiere al hospital y la atención de urgencia, que son otros temas también que debemos, digamos, atender y empezar a solucionar. Siempre la información aclara las dudas y tranquiliza a las personas porque están bien informadas, y es lo que estamos haciendo en esta oportunidad contigo y con el tema de la salud. Bien, agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Usted, gracias. Muy amable. Bueno, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.